Hola, abuelita. ¿Me puedes contar la historia del fundador de los colegios Jadilop? Sí, por supuesto. Es la historia de un hombre extraordinario. El siervo de Dios, José Anastasio Díaz López, una persona entregada al servicio por la humanidad. Como pastor, educador, constructor, emprendedor, fundador, pero sobre todo caritativo y humilde con los desamparados. Con dones especiales e iluminado por la gracia de Dios. Su más grande deseo era extender el reinado del corazón de Cristo en el pueblo de Dios, especialmente entre la niñez y la juventud, lo que amaba mucho. Admirado de su niñez y hasta su muerte que trasciende la actualidad. Pero, ¿cómo lo hizo, abuelita? Bueno, te contaré la historia desde el principio. El día 15 de abril de 1858, en la ciudad de Aguascalientes, nació un pequeño niño y sus padres decidieron ponerle el nombre de José Anastasio. Fue bautizado en la parroquia de la Asunción de Aguascalientes por el sacerdote mercidiario Fray José María Guillén. Sus padres estaban de fiesta por la gran bendición que habían recibido. Yo te bautizo, José Anastasio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, desgraciadamente, el 17 de mayo de 1858, un mes después del nacimiento del pequeño, su madre murió. Tachito creció sanamente y fuerte, gracias a los cuidados de su abuelita, doña Carlotita. Ella, desde muy pequeño, lo enseñó a rezar el Santo Rosario. Por otro lado, su padre, don Canuto, se casó con la señorita Rafaela Morán, joven virtuosa que Dios puso en su camino. Rafaela le prometió a Carlotita que cuidaría y amaría de su hijo y de su nieto. La señora Rafaela llevó a su hermanita de 5 años, llamada Lolita, para que jugara con Tachito y fuera como hermanos. Ellos crecieron juntos. A Tachito lo educaron conforme los valores. Le enseñaron que se debe bendecir los alimentos y la mesa para darle gracias a Dios por todo lo que les da. Tachito creció agradando a Dios con generosidad. Después pasó el tiempo y Dios bendijo el segundo matrimonio de don Canuto con 7 hijos, que fueron José, Ignacio, Manuel, Emilia, Erlinda, Mercedes y Eustolia. El año de 1858, Tachito hizo su primera comunión. Él estaba con muchas ilusiones ese gran día. Él le pedía a Jesús constantemente. No me permitas que me separe jamás de ti. Hazme un día tu sacerdote para darte en comunión a mucha gente. Prestó sus servicios de monaguillo en la capilla del Niño. En Lagos de Moreno, Jalisco, ciudad natal de su padre, vivió parte de su infancia y ahí inició sus estudios elementales. Su tío Secundino fue su maestro de música y canto y aprendió a tocar muy bien. Pasaban los días pensando ante la Virgen Inmaculada. Seré sacerdote. Ahí percibe claramente el llamado de Dios y resuelve seguir a Jesús en la vida sacerdotal. No encontraba la manera de decírselo a su padre. Un día le comentó: ¿me das permiso para entrar al seminario? Su padre se enfadó y le dijo: no, primero tienes que aprender a ganarte la vida con el sudor de tu frente. Tachito, desesperado, le pidió ayuda a doña Rafaelita. Al día siguiente, vuelve al altar de la Inmaculada. El Señor escucha su oración y le envía como intermediario al padre Jesús Torres, sacerdote, amigo de la familia Díaz Morán. Tachito le dice: Padre Jesús, que quiere ser sacerdote, y lo comunica con el padre rector del seminario. Al poco tiempo, el padre Francisco Melitón, rector del seminario de Guadalajara, se ofrece a proporcionarle todos los gastos para el viaje. Antes de partir y arreglar todos sus trámites, se despide de su padre, y don Canuto le dice que irá como estudiante pobre, ya que él no lo ayudará en nada. Pero, ¿qué más sigue, abuelita? Cuéntamelo todo.
Sale a Guadalajara en compañía del padre Jesús Torres para inscribirse en el seminario de San José el día 18 de octubre de 1876. Entonces mi nietecita, él como estudiante pobre, supo aceptar con humildad y fortaleza todas las adversidades. Tuvo muchos momentos difíciles en su vida como estudiante, ya que no tenía los suficientes recursos y tenía que pedir prestados los libros a sus compañeros para poder estudiar. Se pasaba las noches estudiando, hasta que por la mañana lo vencía el sueño. Estaba por cursar el segundo año de filosofía, cuando la providencia le abre nuevos caminos. Gracias a su dedicación y al amor a su vocación, el señor obispo le envió una carta donde lo invitó a estudiar en el seminario de Zacatecas. Dios se iba manifestando en los planes del joven Anastasio. En 1878 se integra a la diócesis de Nuestra Señora de Zacatecas. En 1880 se destacó como excelente estudiante y un virtuoso seminarista. El 10 de agosto de 1881 fue por fin sacerdote. El 10 del mismo mes celebró su primer misa solemne en el templo de San Diego ante la Virgen Inmaculada, donde antes había orado tanto pidiéndole la gracia del sacerdocio. Sus maestros lo apreciaban mucho. El señor Romero, al dirigirse en una homilía, lo llamaba discípulo mío de la ciencia, maestro mío de la virtud. En los primeros años, el ministerio sacerdotal, el señor obispo lo encomendaba un oficio de mucha responsabilidad. Le pide que se haga cargo de la catedral, del canto llano y del aspecto disciplinario de los seminaristas. Profesaba especial devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, él pide permiso para colocar una estatua en el lugar más visible de la entrada del seminario. Desde ese sitio, todos podrían elevar sus oraciones y su mirada al corazón de Jesús. En la vida del padre Díaz, ardía siempre el fuego del amor, un amor dinámico que se expresaba en obras generosas al servicio del pueblo de Dios. El cielo ardiente, por la extensión del reinado del amor de Jesús, lo llevó a emprender obras grandes, piadosas y bellas en la ciudad de Zacatecas. Pero, abuelita, ¿cómo lo hizo? Quiero oír toda la historia completa. En 1884 estableció en el seminario el apostolado de la oración. En 1885 fundó la Hermandad de los Esclavos del Sagrado Corazón de Jesús. En 1887 fundó el Asilo del Sagrado Corazón para niños pobres y huérfanos. Estableció la Guardia de Honor. En 1888 construyó una capilla al Sagrado Corazón de Jesús anexa al seminario, en la calle de los Bolos. 1891 estableció las clases de catecismo en los templos. En 1891 colocó una cruz en el cresto del Cerro de la Bufa. También fundó las escuelas católicas para niños y niñas, cadena de colegios Jadilopo. Ese mismo año construyó el seminario de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1894 estableció los adoradores del Santísimo Sacramento. En 1895 fundó la Congregación Religiosa de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe para la educación de la niñez y la juventud. En 1897 estableció el Maná de los Esclavos del Sagrado Corazón de Jesús, oraciones y constituciones de dicha hermandad. En 1899 fundó una escuela para párvulos. Para la pobreza no era impedimento para recibir a Jesús. Sacrificios, contrariedades y hasta las calumnias tuvo que soportar el padre Díaz en la edificación de sus obras, el sostenimiento de los asilos y sus colegios. Un día fue a un restaurante para pedir ayuda para construir un templo. Pero un hombre le dijo: ustedes nada más construyendo templos, ahí está el de Jesús que no ha terminado. Pero el padre le explicó: sí, señor, pero ahora se trata del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el señor le respondió: bueno, pues ojalá le sirva.
Entonces le aventó el dinero al suelo. El padre Díaz se agachó a recogerlo y le dijo agradecido: Dios se lo pagará. Cuentan que el señor se convirtió después en uno de los mejores y más constantes bienhechores del padre Díaz. Después escriben las constituciones que regirán la vida y costumbres de la congregación y las presenta junto con su proyecto de fundación al señor obispo Fray Buenaventura. Eclesiástico Señor. Pienso, con la ayuda de mi Padre Dios, reunir algunas jóvenes piadosas, desinteresadas y desprendidas de las cosas del mundo, para que se dediquen complementariamente y con recta intención el apostolado de la oración, la enseñanza y el sacrificio, y cooperar así la educación católica de los niños y jóvenes, porción tan querida del Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto es muy interesante, abuelita. Sí, el 12 de junio de 1903, el obispo aprueba el escrito de la obra y las instituciones. El 12 de mayo de 1960, la congregación religiosa recibe la aprobación pontífica de su santidad el Papa Juan XXIII. Las primeras religiosas de la naciente congregación, Guillermita, Cristina, Guadalupe y Romanita, atienden las escuelas, el jardín de niño, el asilo y los talleres, obras que con gran celo dirigía su fundador. Enseñaban diversos oficios: la imprenta, zapatería, peluquería, encuadernación y carpintería. El padre Díaz siempre les enseñaba a los niños y a los jóvenes que hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, que el flojo trabaja 2 veces, que todo se debe de hacer con orden y decoro, y que Dios siempre nos ve. En un viaje que realizó a la ciudad de Aguascalientes, se contagió de una epidemia de tifo. A su regreso, dijo: Ya vengo a morirme. Y las religiosas le decían: En el cielo. Nuestro Padre, pídale a Dios que lo alivie. ¿Qué va a ser de nosotras sin usted? Pero él les decía: En el cielo les seré más útil. Allá rogaré a Dios por ustedes. Y el padre Díaz muere a las 2 de la mañana del miércoles 6 de septiembre de 1905, a los 47 años de edad y 24 años de sacerdote. La inhumación se efectuó en el Panteón de la Purísima en la ciudad de Zacatecas. El 26 de junio de 1921 se llevó a cabo la exhumación. Sus restos fueron trasladados al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalupito. Actualmente está en proceso de canonización. La causa del padre Díaz se encuentra en la fase diocesana, es decir, que todos los trabajos de promoción e investigación se llevan a cabo dentro de la diócesis de Zacatecas. Al terminar la fase diocesana, continúa la fase romana, en la ciudad de Roma. El 19 de noviembre de 1998, fecha de la apertura de la causa del padre Díaz, la Iglesia le confirió el título de siervo de Dios. Ese es el primer escalón para llegar a los altares. El siguiente título es venerable, y cuando Dios concede un milagro por intercesión del siervo de Dios, la Iglesia lo declara beato. Finalmente, y comprobado un segundo milagro, la Iglesia eleva al beato al honor de los altares, declarándole santo. Y el legado que nos deja Jadilov es siempre practicar los valores y principios, ser humilde de corazón, bondadoso, sacrificándose por los demás, agradar al Señor, extender su reinado, principalmente ante los niños y jóvenes, que es su porción más amada. Siempre agradecer a Dios por lo que nos brinda y pedirle su ayuda en todo momento. Seguir a Cristo hasta la muerte. Y todo esto se ve reflejado en las numerosas congregaciones, colegios, asilos y fundaciones que día a día promueven sus enseñanzas, amando al Sagrado Corazón de Jesús, pero a la vez forjando la verdad en el amor.